Bienvenidos al podcast Tu hijo no sabe cómo elegir su carrera profesional. Hoy día hemos invitado a Daniela, quien es doctorada y licenciada en biología, y hoy día nos va a acompañar contándonos toda su experiencia, todo lo que ha tenido que vivir en este tiempo. Y vamos a partir inmediatamente, Daniela, con el final de la película, ¿cierto? Para ver si es que, los jóvenes que estén escuchando este podcast le hace sentido este camino. Y si nos pudieras contar cuáles son las proyecciones de carrera cuando termina de estudiar licenciatura en biología, ¿qué es lo que puede hacer un profesional en ese momento? Eh, bueno, hay que destacar que la carrera, cuando uno la recorre en el fondo, eh, siempre se basa como en seguir estudiando, seguir perfeccionando los estudios, pero yo opté por ese camino. Es muy amplio, porque las investigaciones, hay muchas investigaciones, uno puede optar a distintas ramas. Pero también he visto un área que se estaba desarrollando ahora último, sobre todo con la pandemia, con empresas que están muy interesadas en la gente que sabe biología y técnicas de biotecnología Ujú. para poder desarrollar productos nuevos, innovación, y eso está siendo como muy desarrollado ahora en Chile. Así que he visto como también un área muy grande ahí, como de desarrollo. Y también tengo cercanos que también se han dedicado a la parte como más clínica, estudios clínicos también, también ingresando a empresas y todo, porque en general la carrera de biología uno piensa que todo el tiempo se mantiene estudiando, pero no necesariamente. Eh, y como digo, las carreras, o sea, la carrera se está abriendo mucho más a la parte empresarial. Ujú. Súper. Daniela, y te quiero llevar un poquito en el tiempo hacia atrás y preguntarte por la Daniela que estaba en cuarto medio, no sé si fue también tu primera carrera, tu primera opción. ¿Qué te hizo tomar esta decisión? ¿En qué estabas? ¿Cómo fue más o menos en qué consideraste para elegir estudiar esta carrera? Cuando yo estaba en el colegio me gustaba mucho biología. Mm, Me gustaba por un interés muy personal porque digamos que en el colegio no desarrollé tanto como la experimentación en biología, sino que solamente como texto. mm, Me gustaba mucho y pensé que eso me iba a llevar a estudiar medicina. Como que uno piensa que si es biología ya uno es medicina o alguna relacionada con salud. Y tenía eso en mente y di la prueba y no me daba el puntaje, no me dio una vez, no me dio una segunda vez y me sentía súper como frustrada, pensé que no lo iba a poder lograr. Y en eso, eh, ah, ujú, perdón. Y en eso fui a estas ferias que se hacen de las carreras ujú, y logré conversar con una chica que estudiaba biología, yo no sabía que existía. Entonces ujú, ahí cuando ella me explicó de qué se trataba la carrera, fue como, esto es en realidad lo que yo quiero, que es como la ujú, etapa antes de ingresar a la clínica o de antes de lo que tiene que saber un médico al formarse. Es ujú, como como la definición a grandes rasgos de lo que yo diría de biología. ujú. Daniela, y esto le pasa a muchos jóvenes, justamente como a veces tenemos un ingrediente, me gustan las matemáticas, estudio ingeniería, me gusta, no sé, el escribir, estudio periodismo. Es como que nos quedamos a veces con un ingrediente. ¿Qué crees que, si bien justamente en esta feria vocacional pudiste conocer a esta persona, qué crees que podrías haber hecho también, quizá algún joven que nos está escuchando y que de repente, claro, tiene como opción medicina porque, claro, le gusta la biología? ¿Qué crees que podrías Ujú. haber hecho distinto o qué podría hacer un joven en ese sentido? Sí, yo no sé, la verdad es que en esa época la divulgación era muy poca en ciencias, cuando yo Mm, estaba estudiando. Ahora encuentro que es mayor. Hay muchos libros mucho más didácticos ahora donde se enseña ciencia. Ahora hay redes sociales donde enseñan ciencia. Eh, y también, si es que uno lo quiere buscar por sus propios medios. En la ujú, universidad también, hacer consulta, este tipo de instancias como las que estamos generando ahora, también lo mm, encuentro importante. Pero si me habría gustado más
como el colegio o la universidad haber hecho más divulgación de la Mm, carrera. Eso yo creo que siempre va a faltar, sobre mm, todo para mujeres en ciencia, como que mm. nunca nos faltan y nunca nos proyectamos como que pudiéramos ser científicas. Ajá, claro. Bueno, ahí hay un montón de prejuicios, ¿cierto? Además de, Sí. de conocer las carreras, ya también vienen los prejuicios y claro, todo el mundo STEM hoy día también se está potenciando bastante. Hay varias universidades que están permitiendo también, invitando solamente o exclusivamente a mujeres justamente a espacios previos en cuarto medio o tercero medio para que puedan entender un poquito más también de qué va. Y claro, también se pueden ir orientando y ubicando qué es lo que realmente les gusta de la biología, porque ahí como que hay todo un espectro, ¿cierto? Que a veces solamente conocemos una o dos carreras y nos quedamos con eso. Oye, Daniela, ok, ya, tú tenías, entonces dijiste, esta es la carrera, aquí voy a ingresar. Realidad expectativa. ¿Cómo te fue con lo que te imaginas, con lo que te explicaron, lo que te contaron y cuando entraste a la universidad, tus primeros años? ¿Cuánto fue de lo que esperabas? ¿Cuánto fue distinto? Bueno, cuando ingresé, también mucho pensaba, bueno, como esta incertidumbre de la biología igual, me gustaba la parte como lo que se había hablado de la investigación, pero igual como por uno querer la parte segura, que quizás no lo dije al principio, pero también está la opción de ser profesor de biología y enseñarlo. Ujú, Entonces como que yo siempre tenía esa mentalidad de irme por lo seguro ujú, y ser profesora de biología, lo tenía como ahí como opción. Cuando ingresé a la carrera, bueno, tuve un solo ramo de biología el primer año y fue como, sí, yo reafirmé que esto es lo que quería estudiar. De verdad me gustó mucho. Fue difícil el primer año porque obviamente tenía que estar como poniéndome al día en la universidad. Costó mucho ese cambio del colegio a la universidad, pero ya con los años yo fui reafirmando y fui convenciéndome aún más de que sí era la investigación lo que yo quería hacer. Ya empecé a dejar de lado la parte de educación, ujú, que la tuve segura y traté de explotarla en el fondo porque cuando uno, aparte de la carrera, uno puede tomar electivos y ver otras áreas. ujú, Y en ese camino opté por tomar ramos en educación. Y ujú, cuando los tomé también reafirmé que no quería ser profesora, sino que quería investigar. Entonces la carrera finalmente a mí siempre me gustó mucho. Siento que las expectativas que tenía sí me encantaron. ¿Qué te hizo el clic que de repente, en qué momento dijiste, oye, parece que está bueno eso tener una opción, ¿cierto? Como al menos donde te ves, ¿cierto? Que era Claro. como profesora. Pero, ¿qué te hizo clic que de repente dijiste, la investigación me hace más clic aún? Yo me acuerdo perfecto porque Qué fue buena. una clase que tuve siempre vemos como biología, como la célula, lo que uno ve en el colegio, pero ya en tercer año yo tuve un curso de inmunología y microbiología, como el mundo más pequeño. Y Mm, cuando yo vi los microorganismos, dije, esto es lo que quiero investigar, y eso fue donde más me he dedicado. De hecho, toda mi carrera estaba desarrollada como en eso, pero fue como que yo cuando lo vi, yo dije, esto, yo quiero saber esto. No sé, me dieron ganas. vale. La clase fue una clase, pero yo dije, aquí tengo mi curiosidad. Ajá. Vale, qué buena, qué buena. O sea, más allá de una explicación racional, fue como amor a primera vista Claro, ese contacto de decir, esto es. es No sé que por sí, qué. como quiero saber más. Ajá, Me eso, dio muy que eso, quiero saber más y quiero, por mi eso, parte, querer seguir estudiando, claro. eso. Y ahí yo dije, este es el área. Qué buena. Sí, porque qué bonito cuando uno conecta con esa curiosidad genuina, que es Sí, como, ok, ahí está, es el sí, motor, no, nadie te tiene que estar diciendo, Daniela, es que tienes que estudiar esto, no, es simplemente lo que te moviliza. sí. Oye, y qué tipo de competencias son necesarias, crees tú, para un joven que estudia la licenciatura? Bueno, después tú estudiaste un doctorado, pero más o menos, ¿qué tipo de competencias como el pensamiento crítico, creatividad, como qué herramientas son necesarias desarrollar? Que no necesariamente uno tiene que llegar con ellas todas desarrolladas, pero ¿te Claro. ayudan en este camino? Bueno, el ser ordenado, siempre, eso es lo que uno puede traer. Ser ordenado, porque en realidad vas viendo cosas distintas todos los días, eso tiene que
tener, mm, tener un orden, o sea, un desorden no, generalmente no va asociado a la carrera. mm, Y lo mm, otro es que ya uno empieza a desarrollar, bueno, el pensamiento crítico, sí, tienes que tenerlo, o sea, porque uno va haciendo experimentos, teniendo resultados, si es que es así, o viendo, observando cosas, no necesariamente, puede ser también del ambiente, de la ecología, y uno tiene que empezar a hacerse preguntas. De repente uno no ser malo consigo mismo, diciendo como quizás las preguntas son muy tontas o no, todas las preguntas son válidas en este caso. mm, Así que, y luego ya la curiosidad también tiene que ir de la mano, porque uno siempre, la idea es como seguir avanzando y seguir descubriendo. mm, Si no tienes curiosidad, es como, no puedes, vas a llegar ahí, po. Es mm, como que no te quedaron las respuestas, porque finalmente uno va investigando y también nunca vas a llegar a una respuesta final. mm, Tiene que haber motivación, curiosidad, querer buscarlo, y eso va a llevar a hacerse preguntas, a ser ordenado también, todo mm, va a ir de la mano. súper. Y cuando tú comienzas la carrera, ¿en qué momento es práctica? Porque siempre las carreras universitarias parten bien teóricas. Sí. ¿En qué momento se vuelve, por lo menos empieza ya a... Bueno, por ahí estaba viendo la malla de la Católica que hay un laboratorio de química el primer semestre, pero no sé, pero el resto se ve como bien teórico. Como en qué momento uno ya empieza... Uno tiene, bueno, claro, en los primeros prácticos que esto quizás como los primeros años son como muy, como más observatorios, más que uno trabajar uno mismo, Ujú, en química sobre todo, pero yo creo que los más profundos, así como que ya empieza así como más a desarrollar el sentido crítico también al hacer el experimento, es como el tercer año, ujú. tercer, cuarto año ya, uno ¿Y está qué, siempre haciendo qué algo. hacen práctico ahí? ¿Qué tipo de cosas hacen práctica? ¿En qué tipo de materias o qué tipo de, no sé, laboratorio me imagino? ¿Cómo funciona eso? Hay diferentes laboratorios. Nosotros, por ejemplo, teníamos laboratorio de biología molecular, donde se hacen técnicas como, obviamente, con microscopio y cosas que no podemos observar, DNA. eh, y también tenemos laboratorios como más asociados a ecología, algunos como de taxonomía. Tuvimos laboratorio, eh, bueno, también depende de si uno quiere profundizar a más. También hay como salidas prácticas. Tuvimos salidas hacia como más orientadas a como la parte ecología, como a reconocer cierta diversidad, ciertos climas, y todo eso, o sea, como que en realidad la carrera es bien variada en ese instante, o sea, te dan todas las opciones, Mm, biología tiene, todos mm, los profesores tienen todas las opciones, de hecho tuve hasta prácticos de bioinformática, que mm. ahora es harto lo que se maneja todo va asociado a un práctico y ahí uno puede ya finalmente decidir en cuál se quiere especializar. Como que las licenciaturas son como la ingeniería comercial de la, ¿cierto? Es Sí, como que te permite así como que la sí. amplitud de posibilidades y después tú verás dónde va. Sí. De hecho, antes de, cuando yo estuve por lo menos estudiando biología, no existía biología marina como carrera en la católica. Entonces igual tuvimos prácticos de incluso con salidas a la zona costera, al intermareal, o sea, todo eso va integrado como en la carrera de biología, Súper. para después ya, como decía, especializarse. Ajá. Ok, y eso es como lo que va ocurriendo en la carrera. Y también algo que me gusta que siempre podamos compartir es el dark side de las carreras. O sea, aquello que es desafiante de la carrera, aquello que todas las carreras primero que todo lo tienen. Sí, el problema no es eso. El tema es, yo estoy dispuesto a atravesar esos desafíos, me hace sentido. Y en esa dirección, ¿qué dark side nos podrías contar de ejercer la carrera, de estudiar la carrera? Bueno, lo que yo pienso es que la carrera sí uno tiene que tener un alto nivel de manejo de la frustración. Como decía, la parte experimental no siempre sale bien, no siempre sientes, estás siempre sometido también a evaluaciones, Mm, ya mm, sea que tengas un jefe o a nivel de que tú quieras postular a dineros para financiar proyectos. mm.
Entonces, siempre estás en constante evaluación. Eso hace mucho de repente que sientas que las cosas no están resultando, que estás frustrado y llegar a un nivel en el de decir, soy bueno para esto, sigo insistiendo. Ahí es como un desafío en el que uno tiene que saber sortear esa parte y tomarla a su favor. Y decir, ok, voy a darle la vuelta, por ejemplo, si estás pasando por un momento de frustración muy alta, claro, como decir, ¿qué puedo hacer que vaya en otro camino, que responda a lo mismo? ¿O que, qué puedo hacer que pueda mejorar esto? ¿O seguir entrampado y sentirse mal nomás? No sé. Mm, Como, ahí hay que saber uno cómo manejar la frustración, porque le pasa a todo el mundo, o sea, desde que tú empiezas a estudiar hasta que el profesor del más alto nivel, él igual va a sufrir la frustración, por ejemplo, de no adjudicarse fondos, de no poder financiar el laboratorio, todos lo sufren. Todos tienen que tener claro que probablemente las cosas no salgan a la primera, salgan a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. mm. Gestión Entonces, emocional ahí de la... O sea, por un lado entender que esto es un viaje, ¿cierto? Que tiene altos y bajos, que hay momentos por ahí más oscuros, ¿cierto? Como la vida misma en el sentido de que hay momentos en los cuales no se ven posibilidades, pero en la medida que uno también persevera, puede ir encontrando estas posibilidades. Está buenísimo. Es como emprender también, en el sentido de, o sea, bueno, de hecho es un emprendimiento finalmente. Quizás no de la manera formal, pero es con una actitud emprendedora. sí, 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 yo encuentro que sí. Y, y por otro lado también, por un lado están los dark side, por otro lado está también como el estereotipo, cómo romantizamos las carreras, ¿cierto? Como a veces vemos ciertas películas o series que nos llevan a imaginarnos lo que vamos a encontrar. Y claro, eso es un poquito más, ¿cierto? Tiene un tema ahí Mm. de que las mismas series también lo muestran de una forma distinta. ¿Cuál crees tú que podría ser el estereotipo o una romantización que de repente nos podemos imaginar antes de entrar a la carrera y cuando... O sea, eso, básicamente. Sí, o sea, bueno, la carrera, claro, está no me acuerdo una palabra, El estereotizada. estereotipo, sí. Tiene mucho el estereotipo de cuando en el fondo está el investigador y solamente mezcla un par de cosas y como que descubrió la cura de la pandemia y todo salió de perfecto y nada falló y en realidad no es así, o sea, tampoco como que uno va a recibir grandes premios de repente, como no sentir que uno es exitoso si tiene un premio o si logró una investigación hace tan avasalladora, no sé, como eso, tenerlo más en claro de que finalmente uno puede dar pequeños pasos, igual si era un gran aporte. Ujú. No es necesario, como decía yo, postular hacia ganar un premio Nobel, sino ser bueno en lo que uno hace, cuando uno lo hace bien, lo hace correcto, siempre Ujú. va a ser un aporte. Uno piensa que de repente, es pequeñito, nadie lo va a ver, ¿no? Sí, de repente no lo sabe y está aportando en una gran batalla que se está dando. Y Sí. alguien va a dar, alguien quizás de suerte va a dar con eso, quizás Ajá. tenga más suerte que uno, quizás fue más perseverante que uno, de Sí. repente, o sea, pues, me refiero a los años, a como, también como decía, como manejar la frustración y algo que no resultó, de repente hay gente que está mucho tiempo investigando cosas, varios años. Mm, mm, Incluso investigaciones han pasado como de generación en generación hasta que se llega a un resultado final. Entonces, como que no hay que romantizar de que uno en poco tiempo va a lograr quizás grandes cosas, pero siempre está haciendo un aporte. mm. Y a propósito de trabajar con otras personas, ¿con qué otro tipo de profesionales te toca trabajar? ¿Y cuáles otras carreras quizás son como primas hermanas de biología? En el caso en el que yo estuve, la carrera más cercana es bioquímica. Mm, De hecho, con bioquímica compartimos el primer año de ramos en conjunto, es muy similar. Y luego se diferencian más porque obviamente bioquímica toma un área más química que la que toma biología, que ya es como un área más ecológica o más experimental. Y ahora han surgido carreras nuevas que yo he visto como más asociadas a la biotecnología, más específicas como biología vegetal, biología marina. Bueno, biología marina igual lleva su tiempo, pero como que se ha
Se ha hecho más, ha aparecido más universidades en el fondo, la Mm, carrera. sí. Están las ingenierías también asociadas a... Yo también tuve compañeros ingenieros en bioquímica, ingenieros en química, Ajá. ingenieros en biotecnología. También esas carreras son las más similares, las que yo me topo con gente y trabajo con ellos y ¿cómo se llama? El conocimiento es compartido. Ajá. Desde tu punto de vista, claro, porque como te decía antes, como la licenciatura en biología es como una ingeniería comercial, en el sentido que puedes entrar en muchos lugares. Ujú. Si volvieras a estudiar, y pensando también que tú hoy día te has ido especializando, has ido haciendo otros estudios, hubieras, tú como Daniela, ¿hubieras entrado quizá a una carrera más específica o te hizo sentido también este camino más amplio? A mí sí, me hizo sentido el camino amplio. Ajá. Yo, la verdad es que, claro, elegí un área más específica, pero tengo amigos todavía que se dedican a otras áreas completamente distintas a mí y siento que eso todavía me hace aprender de la carrera, Mm, desafiar todavía, a pesar de que ya estoy titulada, como entender también lo que están haciendo los demás. ujú, También esta carrera de a poco, o sea, no de a poco, sino que siempre ha sido multidisciplinaria, o sea, uno igual tiene que estar en contacto con otras personas o tener redes para poder ir funcionando. ajá. Entonces es bueno también esa amplitud que te da al principio, porque uno genera redes con otras investigaciones que de repente pueden ser un aporte. Yo puedo estar mirando la parte microbiológica, pero ¿qué pasa si mi compañero está mirando más la parte clínica del ser humano? Mm, Entonces ahí podríamos incluso complementar todo eso. mm. Entonces a mí me gusta que haya sido una carrera amplia y que yo me haya ido especializando en el tiempo. Yo volvería a elegir la misma opción. Súper, claro, te permite conocer mucha gente de muchos lugares, claro. Claro, sí. Vamos a estar hablando de redes, pero solamente antes de eso, quería preguntarte, ¿qué te hizo elegir en su momento también estudiar un doctorado? ¿Cómo, nuevamente, como, qué te imaginabas tú del doctorado? Y un poquito si nos pudieras contar también de esa experiencia. En el doctorado yo quise bueno, desarrollar más la parte investigativa que tenía. Yo en un momento pensé en dedicarme mucho a la investigación, ahora como que lo estoy cuestionando un poco más, no estoy segura, pero con Ujú, el tiempo, pero en su momento sí estaba muy convencida. Eh, el doctorado que yo tomé es como más hacia la biotecnología, más al desarrollo innovador, que ujú, eso me gustó mucho, porque siento que le di como un giro a la parte básica que yo estaba aprendiendo científica. Siento que ahora puedo aportarme mucho más a la carrera ujú, con innovación y con también divulgación y también me abrió como más el campo laboral. ujú, También, a pesar de ser un doctorado y uno decir, claro, como que es muy específico, de repente dicen que es muy sobrecalificado en ujú, algunas áreas. Siento que ujú, al final me dio más herramientas para desarrollarme mejor en ciertos campos laborales. Y en eso, y como ahora, claro, como a diferencia de lo que yo pensaba en un comienzo, y cambia 100% a la investigación, cuando ujú, entré al doctorado, ahora se me abrieron más puertas incluso, como mm, más posibilidades de qué poder hacer, y por eso estoy en la duda de seguir en la academia. mm, Pero, pero por eso encuentro que fue como la mejor opción, en el fondo, seguir el doctorado, y en ese momento como que mucha gente me lo dijo, que quizás debía haberlo pensado un poco más, o sea, como que les parecía extraño de que yo estuviera tan convencida. ujú, Pero siempre cuando yo entré a la carrera y dije, y ya en tercer año le dije, ya, esto me quiero dedicar, ahí yo dije, yo voy a averiguar y quise hacer inmediatamente el doctorado, incluso sin hacer un magíster antes. ujú, Mucha gente lo hace para ir viendo cómo son las cosas, cómo es hacer, porque prácticamente ya uno cuando está en magíster o doctorado, ya uno desarrolla más investigación como más propia, como en el sentido de que uno va tomando más decisiones. A ujú. pesar de tener un tutor, uno va tomando más decisiones. Entonces ahí es lo que yo quise desarrollar y pues estaba tan convencida. Yo quería seguir en esa área, seguir haciéndome más preguntas. Daniela, ¿y qué posibilidades viste cuando tomaste, claro, porque por ejemplo entraste a biología, viste nuevas posibilidades, entraste al doctorado y viste nuevas posibilidades? ¿Cuáles fueron esos caminos y qué es parte orgánica, cierto? O sea,
lo que uno se imaginó a los 16 años, 18 años es distinto más adelante y así porque vamos viendo nuevas posibilidades. ¿Qué caminos se te abrieron o viste como posibilidades dado el doctorado? O sea, como decía anteriormente, como dedicarme más al área como empresarial, como de innovación, esos caminos se me abrieron en el doctorado. Vale. Como decir, puedo hacer un aporte a nivel biológico a alguna empresa que está desarrollando, por ejemplo, un medicamento. Ujú, Cosa que antes yo pensé que iba a aportar como con datos, pero ahora también puedo aportar con el desarrollo de eso. mm, Como decir, en el proceso me estoy involucrando también. O sea, cómo mejoro el proceso en el que se hace ese medicamento, sino también como con las bases, como yo pensé en un comienzo como que solamente podía dar base o decir, mira, descubrí este nuevo medicamento. Esto vale. podría ser un nuevo medicamento, ya no, ya como que con el doctorado yo siento que también puedo aportar en el proceso, de decir, esto no se está haciendo bien, esto se podría hacer mejor, Mm, y empezar a aportar, porque, claro, no piensa que tienes que pensar que igual una empresa es como más, que produce medicamentos más industrial, pero igual hay una parte que igual parte de lo básico. Y es mm, ahí donde podemos hacer un aporte en el decir esto que puede mejorar desde las primeras etapas, ujú, antes de hacer todo un proceso grande. claro. Por ahí siento que cambió. Ahora, no es un camino que yo podía decir, hoy se me hizo tan fácil, así como yo estaba tan decidida. Obviamente pasé por investigaciones que no funcionaron, que tuve que tomar decisiones de retirarme, también de decir voy a dar un paso al costado y ahí tomar también, y así llegar al doctorado y poder efectivamente madurar también en el proceso. Mm, súper. O sea, finalmente las carreras que tomamos, los caminos que vamos tomando nos permiten tomar nuestro propio viaje y que vamos madurando internamente porque vamos aceptando los desafíos que tiene ese viaje y por eso también tan importante es que realmente el camino te conecte con tu curiosidad genuina, porque si Claro, sí. no... Si no vas a encontrar, lo que vas a encontrar no van a ser desafíos, vas a encontrar problemas. O sea, como, Sí. yo no quiero esto, sáquenlo de aquí. Es como, ¿qué tanto te gusta? ¿Qué tanto quieres desarrollarlo? Porque ahí es donde mantiene uno la perseverancia. Y decir, bueno, lo voy a intentar de nuevo, salió mal, lo que sea, fue algo pequeño como una gran decisión. Ajá. Así que sí, viene algo así como de la motivación interna de que seguir y seguir y sentir que uno es bueno, o sea, como que esto es lo que quiero hacer Mm. también, para Independiente sortearlo. que eso se va moviendo y va Sí, tomando diferentes nombres, caminos, otras especializaciones, tanto en lo formal como en lo informal, porque tú decías como, no sé cómo lo dijiste, pero era algo así como no o quizás era antes de la conversación, pero era, no necesariamente tenemos que estar estudiando todo el rato, pero creo que al final es lo que estás haciendo, quizás no de una manera formal, claro, pero sí, como investigadora estás ahí full investigando. sí, sí, una carrera igual que es estudiar harto. Ajá. Pero no te vas dando cuenta también. Yo creo que todas las carreras pasan por eso de que uno se quiere perfeccionar. Es como por eso digo, es como más en la motivación de cada uno. Es que claro, por ejemplo, cuando muchos jóvenes me dicen las carrera X está saturada, yo siempre digo, sí, está saturada, puede estar saturada. Pero ¿cuántos profesionales realmente quieren lograr esa maestría? ¿Quieren ser buenos en lo que quieren hacer? Si uno empieza a mirar para el lado, hay buenos profesionales, pero no siempre hay tanta gente que realmente quiere ser bueno en ese camino o como en esa profesión finalmente. Sí. Daniela, y te hablaba recién estás hablando de las redes, y te quería preguntar a propósito de redes, a propósito de empleabilidad, ¿qué le podrías tú recomendar a un joven que nos escuche respecto a cómo aumentar nuestra empleabilidad, pero ya desde la universidad? O sea, pensando en que, no sé, puedo hacer prácticas, quizá con una dirección no solamente hacer la práctica, hablar con profesores para ver investigaciones, ¿cierto? ¿Qué estrategias crees tú que son, que tú conoces y que podrían ayudar en este caso a aumentar la empleabilidad? Sí, eso mismo que decías, lo último es como, yo por ejemplo me tomé mucho tiempo en decidir entrar a un laboratorio o pedir un cupo. Mm, Es mm, decir, creo que como que pensé que tenía que ser aún mejor o tener aún más herramientas para llegar a ese punto.
Mm, Y tuve compañeros que no, que desde el primer momento ya tenían esa idea y llegaron e ingresaron y como que obviamente es como que hicieron el camino mucho más rápido, por decirlo así, porque eh, partieron de antes, como buscando esa oportunidad en un laboratorio, de repente cosas que yo descubrí con el tiempo, que obviamente la página de la universidad muestra a los profesores y sus áreas de investigación si uno quiere. Entonces ya uno va con una idea de qué podría gustarle, mm, pero yo como que, claro, como por ser más precavida, preferí esperar y creo que ahí pequé un poco. ujú, Podría haber partido antes y haber aumentado más mi conocimiento eh, en el tiempo y quizás más, claro, como decía, mayores oportunidades, ujú, haberse dado más redes. Mucha gente que también en su momento decidió partir al extranjero a seguir la investigación, porque aquí uno puede ver que Chile quizás piensa que es poco, o que no es, como que uno mira a otros países y dice, "Ah, no, Harvard es lo mejor de repente, pero la universidad está súper, o sea, en Chile la investigación es de muy buen nivel, reciben muchos los estudiantes chilenos en otras universidades en el extranjero, porque ya vienen con una muy buena formación. mm, Yo no quise dar ese paso también pensando en que uno de repente debería aprender más y me tomó el tiempo, pero hay gente que lo pudo hacer y claramente formaron muchas más redes en el extranjero. De repente vuelven y mantienen esa conexión con personas en otros lugares y la investigación también crece más. Bueno, y ahí también aparece el factor de tener un segundo idioma, por ejemplo. También, También. también va a aumentar las posibilidades porque además lo- los investigadores, lo top de línea siempre está en inglés, así que inglés técnico además. Entonces, ayuda también a tanto en la investigación como también mantener la conversación, o sea, trabajar en un ambiente donde todos hablen otro idioma. Sí. Daniela, ya para ir terminando, solamente preguntarte si es que hay algo que quisieras aconsejar, compartir con algún joven que se la está pensando hoy día y diga, ¿sabes qué? Quiero estudiar licenciatura en biología. ¿Qué, qué mensaje le podrías dar? ¿Qué mensaje? Es que, bueno, si de verdad lo quiere, que lo haga, que es una carrera muy bonita, también es muy difícil en el fondo no de conocimiento, siempre hemos hablado de eso con algunos compañeros, no es difícil en el conocimiento, pensamos, pero sí en la persistencia, en ser resistente a Mm, a lo que decía anteriormente, la frustración, la investigación, el campo laboral, de repente es bueno tener claro que no todas las cosas van a salir tan fáciles, que uno tiene que buscarse las oportunidades y que las oportunidades están, sí. mm, Y como dije anteriormente, yo también siempre la carrera suena como que es muy decir como básica, porque solamente se llama biología, pero es muy amplia también, es muy bonita. Decir que nada, que si yo volviera a ser joven y a tener la oportunidad, la volvería a elegir. mm, Simplemente decir eso, como es una muy buena carrera y también te abre muchas chances en otras. Yo lo creo que se complementa muy bien también con otras carreras, con pedagogía, con periodismo, si es que a mm, uno le gusta, está indeciso como de repente en la parte humanista, en la parte matemática está ingeniería en biología, de repente tienen más matemática y después tienen biología. ujú, Entonces también como pensar en esas opciones. mm. Súper, o sea, definitivamente todas las carreras debiéramos tener estas herramientas de empleabilidad, ¿cierto? Lo que hablábamos recién, pero probablemente en otras carreras, o en esta en específico, ¿cierto? Es súper potente e importante como ser proactivo y no como que a veces pensamos que tenemos el título y es como que nos sentamos y decimos, ya, que Ya, me van lleguen, a llamar. que lleguen Sí. los trabajos y que si no te llegan, o inclusive, siendo proactivo, si no llega rápido, es como que uno dice, Mm, aquí no está funcionando y es como, también hay que ver los tiempos. Entonces, sí. por un lado está
está esto de las herramientas de empleabilidad sí o sí, que en la Ujú, universidad en general no nos dan. Y ujú. por otro lado, también la gestión emocional, que yo creo que es potente. O sea, y nuevamente, no solamente para esta carrera, para la vida, porque efectivamente si yo quiero ir mejorando en mi camino como profesional, me voy a encontrar con desafíos muy grandes, porque por eso justamente es que si yo soy capaz de atravesarlo, es que también voy a tener una retribución distinta. Así que Sí. me quedo con eso, con lo que tú dices, y creo que también es importante que no siempre, nuevamente, la gestión emocional tampoco es algo que nos enseñan en la U. Es como No, se sí, espera, y es sí. como que ahí está flotando y esperando uno que llegue. Por eso le doy importancia, porque también nadie te lo dice, en el Mm, fondo. Así que es bueno que uno llegue preparado, por lo menos ya teniendo algo, un conocimiento de lo que podría pasar. mm, Emocionalmente, más que la malla curricular, y uno sabe mm, lo que va a estudiar. Está todo dicho, está en internet, están disponibles, pero cuáles los sentimientos que te van a surgir mientras lo estás viviendo, esto nadie te lo dice. súper. Daniela, dejamos hasta acá la entrevista. Te agradezco tu tiempo y tu experiencia en lo que has vivido y hasta luego. Muchas gracias a ti por la invitación. Ujú. Daniela, entonces si nos pudieras explicar sobre estos 2 primeros semestres, como para que los jóvenes entiendan dónde se están metiendo, ¿cierto? Y no se encuentren, bueno, siempre hay sorpresas, pero ojalá que sean las menos en ese caso. Bueno, en los 2 primeros semestres, que el primer año de la carrera, es más, yo lo siento más como una nivelación, porque Mm, uno tiene química y como esto matemática, y la biología sí es más profunda de la que uno pudo ver en el colegio, ya que es como lo más fundamental. ujú, El ramo final de filosofía es como para complementar todas estas, ser más variada la carrera en el fondo. mm, Como dije anteriormente, la biología es como más profunda, tratar de ser más profunda de lo que fue en el colegio, por ejemplo, ya pasando a biología de la célula y de organismos y comunidades como más ecológica. ujú, Eh, que haya precálculo y cálculo, yo pienso que se debe a que eh, es que en general uno cuando entra a biología tan matemático, uno no se siente o no es, o no está tan preparado. ujú, Entonces, para apoyar en esa parte matemática, que es igual es importante, es muy importante en muchas áreas de las carreras, de la carrera en sí. Uno dice, no, ¿para qué voy a ver matemáticas, es biología? Pero hay procesos que se calculan con derivadas, hay también cálculos poblacionales que se hacen con mucha matemática. ujú, Así que no puede faltar matemática, pero sí hay un apoyo al tener precálculo y después solo cálculo uno. La química es en general y luego un poco más, también es como un poco más profunda, dado que, como dije anteriormente, esta carrera se comparte mucho con los bioquímicos también. Física para ciencia es, como dije anteriormente, como más una nivelación de la física para mm, los que vamos a hacer biología, no es tan profunda. ujú. Es física newtoniana, Sí. ¿cierto? Más mecánica. Sí. Ujú, Los electivos uno puede tomarlos al azar, como quiera, deportivos o lo que uno estime conveniente, y también la universidad apoya. Yo no sé si otras universidades lo tienen, la verdad es que desconozco, solo sabía que la mayor también lo posee, que es como tomar todos los electivos de formación general en una sola carrera, que sea totalmente opuesta a la tuya, o sea, carreras como más hacia el área, por ejemplo, si yo estudio biología, no puedo tomar todos mis electivos en enfermería, por ejemplo. ujú. La idea es que el electivo sea lo más distinto a tu carrera, o sea, como más hacia la humanidad o hacia las artes. Y de Sí, repente si uno toma perdón. todo lo... ¿Ah? ¿Sí? No, Sí, pero por dime. ejemplo, tú podrías tomar ramos de psicología, pero ¿qué ramos te abren ahí, por ejemplo? No, En no los de son. formación... No, no son todos. Por ejemplo, ofrecen los ramos más básicos de las carreras. Vale. No son distintos. Por ejemplo, de biología creo que para otras carreras como formación general, solo ofrecen como biología de las células. Mm, Son los vale. más como los principales. Pero si uno toma todos los electivos en una sola área, puedes lograr como un certificado académico, como decir como que estudiaste
los ramos principales de otra carrera. como un minor en. Minor. Ujú, Sí. vale. Y las líneas generales, Daniela, de más o menos de lo que viene después Ahí lo en que dije un adelante? poco, sí, ahí lo que dije un poco ya la biología empieza a ser un poco más específica, donde te empiezan a enseñar ya más en profundidad diversas áreas. Por ejemplo, como dice ahí, biología de los microorganismos. Es prácticamente todo lo que es micro, todo el mundo micro, hongos y microbacterias, bacterias, y también cómo esos de repente se relacionan con el cuerpo humano, causan enfermedades y otras cosas. Físico-química también, bueno, basados en los procesos experimentales en el fondo. También hay genética y evolución, que también es un área que se desarrolla en la universidad con investigación, como más investigación como paleontológica, como por decirlo así. Está también orientado hacia la ecología, a la parte vegetal, más biología molecular, si es que uno quiere hacer una investigación eh, como, como de la célula, pero obviamente eh, como no los microorganismos, sino que como la parte más humana, en el fondo, como más celular. Ujú. Y eso es lo que viene, como más empezando a ser más específico. Lo que me gusta también de la carrera es que te obliga en los últimos semestres a tomar sí o sí estos ramos con investigación. Ujú. Entonces uno hace un pequeño curso y como asociándose a una investigación. No puede desarrollar una investigación muy pequeña porque recién estás partiendo. Entonces, con un tutor todo el tiempo que te empieza a enseñar cómo manejarte en el laboratorio y cómo hacer investigación. En el área que tú quieras, como dije anteriormente, puede ser ecología o microbiología o celular. Ujú. Y después puedes tomar otro curso más que también dura un semestre, pero ya la investigación es un poco más avanzada, como que ya empiezas a desarrollar un poco más de experimentos, sin necesidad de hacer tu tesis. Ajá, Son ramos que uno ingresa al laboratorio y te evalúa incluso tu mismo tutor. ok. Ya después uno puede tener los optativos de profundización en este caso, a diferencia de los de formación general, son ramos que llevan a profundizar el área que uno quiere. Mm. ¿Ya? Eso no están, hay una lista muy específica de cada profesor que desarrolla en su momento. Por ejemplo, alguna vez yo tomé un curso de profundización, esos también los puedes tomar en otras universidades y pueden ser convalidados. Vale, Alguna vez como profundización tomé como uno como más asociado como inmunobiotecnología. ok. Entonces se nota ahí como solo el nombre ya te va diciendo como lo profunda que es. Mm, buenísimo. Oye, y práctica extramural, ¿tú sabes lo que le llaman, qué es lo que sería como la práctica de toda la vida? No, ahí no tengo claro que o sea, el nombre no lo había escuchado, debo Ah, reconocerlo porque ya estoy hace muchos años, pero ah, sí tengo claro lo que pasa es que la idea es como uno desarrollar investigación en el laboratorio, pero que no sea tu práctica. Tu práctica tienes que hacerla por fuera de la universidad. vale. Eso es lo Mm. que piden, como que sea en otra empresa o en otro lugar que no sea la universidad, porque uno, claro, empieza a hacer investigación con estos cursos anteriores que se llaman seminarios y no empieza a desarrollarse, pero la idea es que la práctica no sea en ese mismo lugar, porque uno dice, ya, esta investigación está andando, ahora quiero que sea la práctica acá, pero no se puede. Vale. La idea es que la práctica sea en una empresa, ahí te ayuda la universidad también a buscar lugares en una empresa o en un organismo públicos como el ISP o ahí se va viendo, pero la idea es que no sea dentro de la universidad. Ujú, perfecto. Y aquí en este caso, en esta malla, tienen dos especialidades que son los optativos de profundización, que están en recursos naturales y medio ambiente, y el otro es en bioproceso. Ya con eso, ya como que vas profundizando y vas teniendo también un conocimiento am, más específico. Claro, claro, ahí es como uno decía, ya me dedico, como decía, y el título profesional va de biólogo en recursos naturales o biólogo en bioprocesos. Vale, Y eso es como los últimos ramos de la carrera. súper. Ok, entonces
vamos a dejar hasta ahí la malla. Muchas gracias, Daniela.